Bienvenidos al estudio bíblico de los dones del Espíritu Santo. El tema de hoy es don de profecía. Leer 1 Corintios capítulo 12 del 1 al 31. Comenzamos. Este es un don que el apóstol Pablo considera como el mejor y el más accesible a todos. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Pero si todos profetizan, leer 1 Corintios 14, 5 al 24. Generalmente es el más necesitado, por lo tanto hay que procurarlo y procurarlo bien. La palabra profetizar simplemente quiere decir hablar por o para otro. En su uso en la Biblia quiere decir hablar bajo unción. Profecía es una expresión ungida, o sea que por medio del don de profecía Dios nos hace sus oráculos. Dios usa a los hombres en forma sobrenatural. Toda palabra, expresión, predicación o enseñanza ungida e inspirada por Dios es profecía. El don de profecía es algo sobrenatural, así que no cualquier palabra, predicación o enseñanza puede ser llamada profecía, sino solo aquella que es por la unción del Espíritu Santo. Por la unción del Espíritu Santo. También hay pura oratoria o predicaciones y enseñanza que se hacen puramente con el intelecto humano. Por medio de lenguas los hombres le hablan a Dios en forma sobrenatural. Por medio de profecía Dios le habla a los hombres en forma sobrenatural. Al igual que lenguas es expresión sobrenatural en un idioma desconocido. Así también profecía es expresión sobrenatural en un idioma conocido. Diferencia entre el profeta y el don de profecía. Es importante conocer la diferencia entre el oficio de profecía y el don de profecía. Tanto el don como el oficio o posición son llamados dones. Leer el libro de Efesios capítulo 4 del versículo 8 al 11. Y también estudiar en 1 Corintios capítulo 12 versículo 28 al 30. Pero los oficios son los dones de Dios a la iglesia, mientras que los dones son los dones de Dios al individuo. El profeta es un hombre llamado por Dios para una labor especial y continua. En cambio, el don de profecía es una capacitación momentánea para una situación dada. El oficio del profeta es algo inseparable de la persona, mientras que el don de profecía solo está siendo usado o en operación como un instrumento del momento. O sea que porque alguien es usado en profecía no quiere decir que es profeta, se necesitan de más cualidades que esa. Esta distinción se puede notar en Hechos capítulo 21, versículo 9 y 10. Allí nos dice que Felipe tenía 4 hijas que profetizaban, pero no dice que eran profetisas. En el mismo capítulo y en deliberada distinción, habla de un profeta llamado Agabo. La posición o oficio de profeta todavía existe, pero hay una diferencia obvia, no solo entre esto y el profeta del Antiguo Testamento, sino entre esto y el don de profecía. Todos pueden profetizar, como lo dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 31. Pero no todos pueden ser profetas, como lo dice en 1 Corintios capítulo 12,
versículo 28. En Éfeso, los que recibieron el Espíritu Santo, todos profetizaron. Podemos leerlo en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 6. Pero es evidente que cada uno de estos recién convertidos no era un profeta, como Elías, Isaías, Jeremías, etc. Si todos pueden profetizar y si todos quedaran clasificados como profetas, entonces, ¿cuál sería el rol o la función del profeta o el oficio de profeta? El don de profecía es variado en su operación y complejo en su manifestación. Probablemente sea el don más difícil de definir, en parte porque, siendo el más usado y necesario, es el que el opositor ha querido confundir más. Número 1. Para edificación. Esto es del cuerpo de Cristo, del cuerpo de creyentes. Esto es aún mejor que lenguas, que solo son para la edificación del que las habla. Lo dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 4. Si el don de profecía es para edificación, entonces esto quiere decir que lo que sea destructivo claramente no es profecía. Número 2. Para exhortar a la iglesia, al pueblo de Dios. La palabra aquí se refiere más a animar. Lamentablemente hay demasiados que por exhortar entienden que se trata de corregir y reprender. Es importante señalar que corrección y reprensión no vienen así, sino por la aplicación de la palabra de Dios por medio de la enseñanza. Cuando el apóstol Pablo vio la necesidad de corregir y reprender ciertas inconsistencias en la iglesia de Corintios, no lo hizo como profeta, sino como pastor y maestro. Número 3. Para consolar a la iglesia. La palabra aquí se refiere a traer solaz y alivio, como lo expresa en 2 Corintios capítulo 1, versículo 4. ¿Cuánto se necesita esto en la iglesia hoy? El don de profecía. Número 4. Para aprender, como lo dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 31. Esto claramente se está refiriendo a predicación y enseñanza inspirada y ungida con el Espíritu Santo. Número 5. Para traer convicción o convencimiento. Estudiar 1 Corintios capítulo 24, versículo 25. Otra vez, esto está claramente refiriéndose a predicación inspirada y ungida por el Espíritu Santo, tanto para los creyentes como para los inconversos. Los dones de profecía, lenguas e interpretación de lenguas son los únicos con reglas de control. Esto quiere decir que pueden ser mal usados. Y vemos que aún en el Nuevo Testamento hubieron abusos en el uso de estos dones. Profecía no es necesariamente predicción o referirse al futuro. Puede haber predicción en alguna profecía, pero esto parece ser más la excepción que la regla. Solo tenemos que analizar las profecías en el Antiguo Testamento y podemos ver muy poco que era predicción. La profecía es para edificación de la iglesia,
preconocimiento o estar especulando acerca del futuro no necesariamente edifica o hace que alguien sea más espiritual. Aún hay algunos que lo hacen y permanecen inconversos. Hay quienes pueden explicarle la profecía al revés y al derecho y todavía permanecen no arrepentidos. El don de profecía debe ser para hacer mejores y más útiles a los cristianos. El don de profecía tiene un valor equivalente con el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas, como lo dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 5. Sin embargo, esto no quiere decir que el don de profecía elimina la necesidad de los otros dos dones. Cada uno de los dones tiene su función, propósito y necesidad. Eso sí, se necesita de mayor valor y fe para profetizar. Profecías no deben ser consideradas como infalibles. Claramente dice Pablo que deben ser juzgadas. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Lo dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 29. De la manera que algunos hablan, enseñan y practican hoy, es como si dijera todo lo contrario, que cuando alguien está supuestamente profetizando, que nadie lo debe juzgar, sino que lo debe aceptar incondicionalmente como de Dios. Las profecías deben ser analizadas o juzgadas a la luz de la palabra de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Porque se levantarán falsos cristos o cristianos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os los he dicho antes. Mateo capítulo 24, versículo 24 y 25. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan de su propio corazón. Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Leer Ezequiel capítulo 13, versículo 1 al 9. Tampoco sirve la profecía para nueva información como la infancia y adolescencia de Jesús. Doctrinas tampoco vienen por profecía, solo por la palabra, la Biblia. Profecía nunca debe tomar el lugar de la palabra escrita. Muchos quieren prestarle más atención a la palabra hablada de algún profeta en vez de la permanente y sólida palabra de Dios, que es la profecía mayor. El que posee el don de profecía es responsable por su uso o su mal uso. Aunque las profecías están sujetas a ser reguladas, esto no quiere decir que deben ser menospreciadas. No menosprecies las profecías. Leer 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Regulación no es para suprimir, sino para estimular o canalizar adecuadamente. Debemos tomar mucho cuidado en usar profecías como guía. Nada es decidido de esta forma. Leer Hechos capítulo 15.
Nunca fue la intención de Dios que profecía tomara el lugar del sentido común. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Salmos 32:9. Para momentos de decisiones, Dios nos ha dado la mente de Cristo. Leer 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Porque alguien sea usado con el don de profecía, esto no es una prueba o garantía de santidad. Caifás habló proféticamente. Leer Juan capítulo 11, versículo 49 al 52. Pero era un criminal. Mandó matar a Jesús. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Leer Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23. Es evidente que esa gente había sido grandemente usada por Dios, pero Él los desconoció. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Leer 1 Corintios capítulo 13, versículo 2. Se nos manda expresamente desear este don. Estudiar 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Y es más, procurarlo, como lo dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 39. Esto quiere decir que debemos anhelarlo, procurarlo con entusiasmo. Las mujeres deben profetizar, al igual que los hombres. Leer 1 Corintios capítulo 14, versículo 31. Aún Joel dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Leer el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 17. O sea que esto no es algo exclusivamente para hombres o varones. Dios puede y quiere usar a las mujeres también. Como en el caso de todos los dones, se necesita usar fe para profetizar. Las cosas expresadas deben estar dentro del alcance de la fe que posee ese individuo. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Estudiar Romanos capítulo 12, versículo 6. También debemos recordar que el enemigo no quiere que profeticemos y va a hacer todo lo posible por detenerlo y acabarlo. Una de las armas más efectivas que usa el enemigo para esto es el temor. Temor es lo contrario de fe, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Leer 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Aún Timoteo tuvo que ser advertido de que no dejara en desuso el don que tenía. Leer 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 14.
¿Cómo son las profecías? Vemos el espíritu de profecía manifestado en el libro de los Salmos, Jueces, Lamentaciones, Apocalipsis, etc. Los Salmos son un buen ejemplo del tipo de profecía del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Salmos capítulo 1, 52, 50, 47, 37, 33, 78, 93, 105, 125 y el capítulo 134, etc. No olvidemos lo que dijo el apóstol Pablo: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Examínalo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Estudiad primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 19 al 22. Por lo tanto, necesitamos el don de profecía. Hasta el próximo estudio bíblico. La gracia sea con vosotros. Shalom, shalom.